Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta semana vamos a tocar un tema muy sencillito, que es el tema de la simbología de las ciudades en el Rider-Waite-Smith. La ciudad en el Rider-Waite-Smith, lo primero hay un poquito de problema para distinguir porque en las cartas aparecen muchas ciudades, castillos y edificaciones que no está claro si están aisladas en mitad del campo o son ciudades. Así que solo voy a tomar las cartas en las que se ve más claro un conjunto de edificios así en plan ciudad. Y probablemente algunos de vosotros me comentaréis que hay otras cartas en las que parece que hay ciudades. Posiblemente sí. Pero por brevedad de este vídeo y por centrarnos en los casos más evidentes, pues solo vamos a ver 6 cartas. 4 de las cuales son de oros, ahora veremos por qué, porque esta abundancia de cartas de oros. Y entonces, pues eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué hablar del tema de la ciudad? Porque la ciudad es muy importante en el Rider-Waite-Smith. El tarot Rider-Waite-Smith es un tarot de inspiración eminentemente medieval. Es decir, estamos en la época victoriana, eduardiana, en la que se crea este tarot. Más bien eduardiana, acaba de morir la reina Victoria y le ha sucedido su hijo, el rey Eduardo. Y tanto en la época victoriana como en la eduardiana, en el arte hay una tendencia, sobre todo un tanto anterior a la época en la que Pamela pinta, de pasión por lo medieval y por todo lo relacionado con la Edad Media y con los mitos heroicos de que en la Edad Media se valoraban más, como Robin Hood o los mitos artúricos. Que eran para las personas de la Edad Media, eran personajes en los que ellos se inspiraban y el tema, y a través de ellos, a través de la cultura medieval, estos temas llegan a inspirar en la época del siglo XIX, en la época victoriana, porque los poetas y pintores de esta época se vuelven a enamorar de todo esto y temáticas medievales como la recreación de los mitos artúricos o personajes como Robin Hood o escritores y poetas como medievales como Dante o Petrarca entran un poco en Ochocer o Boccaccio, o, en fin, entre la Baja Edad Media cercana al Renacimiento, entran en esta cultura, por ejemplo, con los pintores prerrafaelitas, como Dante Gabriel Rossetti, que muchos de vosotros conoceréis, y Pamela absorbe todo eso al educarse como pintora. Y todo esto está presente en el tarot Rider-Waite-Smith, no lo digo yo, que luego me decís que yo me invento cosas, sino que hay muchísimos historiadores, tanto del arte como del tarot, que esto lo han encontrado en el tarot de Pamela Colman Smith, en el tarot Rider-Waite-Smith. Entonces, el arte, esta tendencia medieval hace que el valor de la ciudad sea auténticamente un valor mucho más comunitario que el que podemos tener hoy día. Para nosotros la ciudad, para la gente moderna, es un poco deshumanizante, ¿no? Es un tema de aquí vive mucha gente y no nos conocemos nadie, no nos conocemos muchas veces ni los vecinos, ¿no? En la Edad Media la ciudad era todo lo contrario, la ciudad era como una especie de núcleo comunitario en el que la base de la ciudad era, las ciudades eran mucho más pequeñas que ahora, obviamente, la gente se conocía entre ellos, eran como pueblos grandes, había un sentido de comercio, de colaboración, de unión, de si quieres vivir aquí tienes que cumplir unas reglas y si no te vas a vivir al campo. La ciudad es complicada, la ciudad, eso empieza a verse en libros como el de Camerón de Boccaccio. La ciudad tiene una forma de vivir distinta al campo, la ciudad puede ser más corrupta, la ciudad puede ser más problemática, en la ciudad las diferencias sociales se notan más, pero la ciudad es colaborativa. Todo el mundo tiene un puesto en la ciudad. Hay un herrero, hay un panadero, hay un carpintero, o uno o dos como mucho, y todo el mundo tiene su puesto en la ciudad y en la sociedad, y todo el mundo tiene que colaborar y obedecer, y a cambio reciben protección. En aquella época también había policía y cosas de estas, se llamaban sheriffs,
que no creáis que lo de los sheriffs es inventado del oeste. Sheriff es un cargo que se inventó en la Edad Media inglesa y luego se exportó a Estados Unidos. Había sheriffs, había alguaciles, como decíamos aquí en España, había señores que vigilaban y protegían, entre muchas comillas, la ciudad, y esa protección también tenías derecho a ella. Por tanto, ¿qué simboliza la ciudad en el tarot Rider-Waite-Smith? Comunidad, colaboración, comercio, unidad, protección, negocio, reglas que cumplir y leyes a las que adherirse. Y sociedad, obviamente, vivir en sociedad. Por eso no es extraño, si pensamos en todos estos, digamos, valores de la ciudad, que la mayor parte de las cartas en las que aparece la ciudad sean del palo ¿de qué? De oros. Obviamente, los oros son dinero, los oros son propiedades, los oros son la tierra, elemento tierra, los oros son, digamos, lo sólido bajo nuestros pies, los oros son comercio, la sociedad en el sentido de intercambio, toma y daca, la seguridad, las familias y el hogar. Todo esto enmarcado en la ciudad. Por tanto, es muy fácil que aparezcan las ciudades en el palo de oros. Nosotros nos vamos a centrar en 4 cartas de oros y luego veremos que hay otra carta de copas y un arcano mayor en la que también aparece la ciudad. Empezamos con el 4 de oros. El 4 de oros es el que quizás retrata una ciudad más claramente. O sea, aquí se ve toda la ciudad detrás de este señor que se agarra a sus oros. Y no es casualidad. La autora Isabel Kligman, que es una autora interesantísima de tarot y de cábala, que es experta en la cábala, es una señora muy erudita que tiene un libro precioso en inglés, Tarot and the Tree of Life, que relaciona la cábala, pero no con los arcanos mayores como se suele hacer, sino con los menores. Es sumamente interesante. Y ella, al hablar de esta carta, dice algo muy interesante. Esta es una carta escénica. Si no sabéis lo que es una carta escénica, tenéis mis vídeos, uno de mis vídeos dedicado a eso, las cartas de escena o cartas escénicas. Y que es una carta, resumiendo muy rápido, que tiene una raya aquí, esa raya blanca que podéis ver, y en esa raya blanca, pues, digamos, hace parecer que la parte de atrás de la carta es como un telón pintado para representar una escena, porque el tarot Rider-Waite es muy teatral, por motivos que ya hemos visto en otros vídeos. Entonces, digamos que el tarot Rider-Waite aquí está mostrando claramente como si esto fuera un escenario, ¿no? Isabel Kligman dice que es curioso que en este caso la línea de la carta escénica parece establecer una separación entre el personaje y el escenario de la ciudad, como que él no está integrado en ese escenario, como si que casi ese escenario no es real y él sí lo es, y es como si para él eso estuviera pintado literalmente, porque él se aferra a sus oros y no quiere compartirlos, o no quiere comerciarlos, o comprar o vender con ellos, o negociar, o simplemente socializar con la gente que le rodea. Está agarrado a su tesoro. ¿Por qué? Porque por avaricia, por miedo a perderlo, por lo que sea, se ha colocado en una posición sumamente incómoda y se aferra a los oros. Entonces, la ciudad para él no es un escenario real, es algo que está separado de él y como alejado. Y por tanto, aquí vemos una persona que no está, que a lo mejor vive en la ciudad, que a lo mejor es consciente de la existencia de la ciudad, pero por avaricia o por miedo de separarse de su tesoro, no se integra en la ciudad. La ciudad no le puede ofrecer su protección, ni sus productos, ni su comercio, porque él ni comparte, ni da a la caridad, ni vende, ni compra, ni negocia. Se agarra el dinero y ya está. Y así el dinero no produce, ni él produce. Es un poco eso, ¿no? Luego tenemos la carta del 6 de oros, en la que vemos a un señor que está haciendo lo contrario, está siendo generoso de forma equilibrada. Aquí la ciudad curiosamente aparece en un rinconcillo, también pasará en el 8, pero está insinuada claramente. Aquí este señor sí es otra carta escénica, también hay una raya, pero aquí este señor está, digamos, compartiendo en la ciudad. Su ropaje
es un poquito más lujoso que el del otro señor, que supuestamente era como un rey porque tenía una corona, aún así su vestimenta era excesivamente sencilla. Bueno, también eso es una insinuación de cierta avaricia. Este señor está vestido como un mercader rico, con este turbante del que ya os hablé en otros vídeos, que aparece en obras, que también es muy medieval, aparece en obras como, en representaciones de obras como Romeo y Julieta, que están ambientadas en la Edad Media, y es una representación del mercader rico. Y entonces, pues, este señor, utilizando una balanza, no por avaricia, como alguna gente piensa, sino para que nadie se quede sin limosna, él va dividiendo lo que lleva para dar, para que todo el mundo reciba por igual. Este señor sí está integrado en la vida de la ciudad, porque la ciudad, fijémonos que no está separado de ella, está en un rincón, pero no está separado de ella. Él está dando y compartiendo lo que tiene, y él está compartiendo su prosperidad. Él sí forma cierta parte de la vida de la ciudad de una forma solidaria. Con respecto al 8 de oros, también tenemos la ciudad en un rinconcito y tenemos al artesano. Como dice Rachel Pollack, que en este caso es Rachel Pollack la que hace un comentario muy atinado, dice que el artesano está al servicio de la ciudad, porque le da productos y le da servicios, en este caso esculpir los pentáculos, que pueden ser platos, que pueden ser escudos, no sabemos lo que son, y esos pentáculos le dan un servicio a la ciudad. Él está orgulloso de su trabajo y lo cuelga en la pared, y la gente viene y lo compra o como mimo lo considera. Él hace un servicio a la ciudad necesita ese servicio le integra en la sociedad y le hace útil. Con respecto al 10 de oros, aquí tenemos a la gente metida en la misma ciudad. Y esto metida dentro, y eso es muy significativo. La ciudad se convierte en una especie de protección. Que haya un arco en lo alto no es casualidad, ese arco es como que abrazara o protegiera a las personas, y la reunión de tantas personas nos hace pensar un poco en las ágoras de la antigua Grecia, donde se reunía la gente a hablar y también a tomar decisiones políticas, a votar, etcétera, etcétera, los ciudadanos que tenían derecho a hacerlo. Y es un poco eso, el 10 de oros nos muestra la ciudad como lugar de reunión, lugar de socialización, de diálogo. Da igual si todas estas personas pertenecen a la misma familia o no, están libremente hablando en una plaza pública. Eso quiere decir que es un lugar de libre expresión, es un lugar de socialización, de integrarse con los demás, de conversar, de expresar opiniones, de reunirse y de convivir. Aquí es el aspecto social y también comercial, porque los oros están ahí en todo el medio, comercial del 10 de oros. El 10 de oros no solo como comercio económico, sino también como vida social y protección de las personas como sociedad. Es decir, estamos todos juntos, nos expresamos, nos entendemos, nos unimos, a veces para protestar, porque también en las plazas públicas se protestaba. Hoy día se sigue haciendo con mayor o menor autorización por parte de los de arriba, pero bueno, la plaza pública siempre ha sido un lugar de expresión, de manifestación, de queja, de protesta, de diálogo, de conversación. Aquí se hace hincapié en el aspecto social de la ciudad como órgano de expresión y como órgano de colaboración entre personas y de diálogo, claro. Y nos quedan dos cartas que no son de oros. Nos queda el 6 de copas, y el 6 de copas en la ciudad se hace un poco más pequeñita, casi parece un pueblo, y sobre todo está muy idealizada. Su aspecto es muy diverso al de las cartas de oros, porque es una ciudad un poquito de cuento de hadas, una ciudad donde no pasa nada malo, donde todo es muy bonito y donde no hay peligros, no hay problemas, es todo muy, muy idealizado. Eso es porque esta carta nos habla de la infancia y está protagonizada por personajes que parecen niños y a la vez adultos, que están un poco como anclados en la infancia, en el pasado,
en una idealización del pasado, y eso se refleja en que la ciudad es muy ideal. Fijémonos que aparte de los dos protagonistas solo hay un personaje, este personaje, que se está alejando en la distancia y que es probablemente un soldado o un guardián de una puerta o un vigilante, como indicando una protección también, la ciudad como protección, pero nada más. Y esto nos lleva a una idealización de la ciudad como un lugar totalmente seguro en el que nunca le pasa nada y que todo es muy bonito, que tampoco eso es real, ¿no? Las ciudades, y más que nada las ciudades, tienen peligros. Pero, insisto, esta carta hace hincapié en la idealización. Y por último tenemos al carro. En el carro aparece también la ciudad de forma muy completa. Y aparece detrás de este señor que va en triunfo. Se llama esta carta en muchos tarot se llama el carro de triunfo. Y va en plan triunfal. Y probablemente la ciudad aquí es el símbolo del éxito social, del prestigio, de la victoria, de yo he conquistado esta ciudad, posiblemente es un conquistador que ha conquistado esta ciudad, o como mínimo que ha ganado una guerra y la ciudad le aclama. De un modo o de otro la ciudad está a sus pies, entre comillas, y la ciudad como sociedad le concede los honores del éxito. Esto quiere decir que aquí la ciudad es el símbolo del éxito social, de cómo la sociedad premia o castiga los éxitos o los fracasos, y cómo muchas veces a nivel nos vemos mediatizados por la sociedad a nivel de nuestros logros. Es decir, si nos aclaman somos exitosos. Hoy día en las redes sociales tenemos un poco ese tema también. Si nos aclaman somos exitosos, si nos ignoran no hemos conseguido nada, aunque tengamos logros personales. Es un poco eso, el éxito visto un poco desde fuera, también de una forma simbólica, porque el carro era el símbolo del triunfo en muchas culturas. Es decir, la idea de que un vencedor, eso desde los egipcios, los romanos, los griegos, de que un vencedor muchas veces arrastraba a los vencidos detrás de su carro, indica que el carro era un símbolo de victoria y de poder. Por tanto, aquí la ciudad representa lo que ha vencido o lo que ha dominado el triunfador, es decir, la opinión social que se inclina ante él. Por tanto, es un símbolo de éxito social. Y bueno, eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado y os emplazo para la próxima semana. A mis miembros que están del canal, que están viendo este vídeo un día antes, les recuerdo que mañana domingo 27 a las 19 horas tenemos un directo en el que podéis dialogar en persona conmigo y preguntarme lo que queráis. Y a los que no sois miembros os invito a que os hagáis por 3 euros al mes, porque tendréis derecho a esto y algunas cositas más. Y también, si no queréis o no podéis haceros miembros, también me ayudáis suscribiéndose al canal, dándole me gusta, compartiendo el vídeo, haciendo algún donativo de súper gracias. Y hay muchas formas de ayudarme, mencionándome en redes sociales, siguiéndome en redes sociales. Y como siempre, mis servicios como tarotista os los ofrezco en mi página rozondasalas.es. Y bueno, y un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra atención.